En el universo astrológico, Tauro representa la Tierra que permanece cuando todo alrededor cambia. Es un signo de estabilidad, sensualidad, lealtad y resistencia, pero precisamente por su naturaleza fija existen energías que pueden despertar sus mayores conflictos. No significa que ciertos signos estén condenados a fracasar con Tauro, sino que algunas combinaciones exigen una evolución emocional mucho más intensa de lo habitual. Tauro puede encontrar uno de sus mayores desafíos en Acuario. Ambos son signos fijos, pero mientras Tauro busca seguridad, continuidad y raíces, Acuario necesita libertad, innovación y distancia para sentirse auténtico. Tauro puede interpretar la independencia acuariana como frialdad, mientras Acuario puede sentir el apego taurino como una limitación. Es una unión capaz de desafiar todas las certezas de ambos, pero también de provocar luchas de poder silenciosas. Géminis representa otra energía complicada. Tauro necesita constancia y hechos, Géminis vive entre ideas, cambios, conversaciones y posibilidades. Allí donde Tauro quiere construir una casa emocional, Géminis puede querer abrir todas las ventanas y explorar otros caminos. La diferencia no está necesariamente en el amor, sino en la manera de entenderlo. Tauro ama permaneciendo, Géminis necesita movimiento. Si ninguno comprende el lenguaje del otro, la relación puede convertirse en una batalla entre estabilidad y libertad. Sagitario también puede incendiar las estructuras de Tauro. El arquero busca aventura, expansión y experiencias nuevas, mientras Tauro necesita sentir que existe un territorio seguro donde descansar. Sagitario puede considerar excesivas las precauciones taurinas, y Tauro puede percibir la espontaneidad sagitariana como falta de compromiso. Sin embargo, esta combinación puede enseñar una poderosa lección: la estabilidad no debe convertirse en prisión y la libertad no tiene por qué significar abandono. Leo puede producir una lucha especialmente intensa porque ambos poseen voluntad, orgullo y una fuerte necesidad de reconocimiento. Tauro no suele ceder fácilmente y Leo tampoco. Cuando aparece el conflicto, ninguno quiere ser quien retroceda primero. El amor puede ser extraordinariamente apasionado, pero también convertirse en una batalla por el control, la atención o la razón. Escorpio ocupa un lugar diferente. Es el signo opuesto a Tauro y precisamente por eso, puede existir una atracción magnética difícil de ignorar. Tauro busca seguridad tangible, Escorpio busca profundidad emocional absoluta. Ambos son intensos, posesivos y resistentes al cambio. Pueden construir un vínculo prácticamente indestructible, pero también destruirse mutuamente si aparecen celos, secretos, manipulación o luchas de poder. Es una relación de extremos, puede convertirse en refugio o en campo de batalla. Y, sin embargo, ninguna combinación está escrita como una sentencia. La astrología no determina quién debe amar o dejar de amar a quién. Una carta natal completa puede modificar radicalmente estas tendencias. La verdadera incompatibilidad aparece cuando dos personas utilizan sus diferencias para herirse en lugar de utilizarlas para evolucionar. Tauro no necesita una pareja idéntica. Necesita una energía capaz de respetar su profundidad, comprender su necesidad de seguridad y, al mismo tiempo, no apagar su evolución. Porque el gran aprendizaje de este signo consiste en descubrir que amar no significa aferrarse eternamente a lo conocido. A veces, el destino coloca delante de Tauro a personas completamente diferentes para obligarlo a romper sus propias murallas. Y cuando Tauro aprende a distinguir entre estabilidad y estancamiento, lealtad y dependencia, paciencia y resistencia al cambio, deja de buscar solamente a quien permanezca a su lado y empieza a reconocer a quien sea capaz de caminar con él sin apagar su esencia. Entonces las estrellas dejan de hablar de signos prohibidos y comienzan a hablar de almas preparadas para crecer juntas. La verdadera dificultad para Tauro en el amor no siempre aparece cuando existe incompatibilidad evidente. Muchas veces aparece cuando una persona consigue tocar precisamente aquellas zonas que Tauro mantiene protegidas. Desde la astrología, este signo de tierra fija no entrega su corazón de manera inmediata. Necesita observar, comprobar, sentir seguridad y construir confianza con el tiempo. Por eso, cuando finalmente ama, no suele hacerlo de forma superficial. Se implica con presencia, constancia y una capacidad extraordinaria para soportar dificultades. El problema comienza cuando esa resistencia se transforma en permanencia dentro de vínculos que ya han dejado de alimentar su alma. Con determinados signos de aire, fuego o incluso con otros signos de tierra, Tauro puede enfrentarse a una contradicción fundamental: querer conservar lo que conoce mientras la relación exige una transformación.
Libra, por ejemplo, comparte con Tauro el gobierno de Venus y puede existir entre ambos una enorme atracción estética, sensual y romántica. Sin embargo, Libra necesita equilibrio mediante el diálogo y la negociación, mientras Tauro puede buscarlo mediante la estabilidad y la seguridad. Cuando Libra evita el conflicto para mantener la armonía, Tauro puede acumular silencios hasta que la tensión termina explotando. Con Aries puede aparecer una dinámica completamente distinta. Aries actúa con rapidez, conquista, arriesga y avanza impulsivamente. Tauro calcula, observa y espera el momento adecuado. Al principio, esa diferencia puede resultar irresistible. Aries puede despertar en Tauro una fuerza dormida, mientras Tauro puede enseñar a Aries el valor de la perseverancia. Pero si ambos intentan imponer su ritmo, aparece una guerra entre el impulso y la resistencia. Aries quiere abrir la puerta inmediatamente, Tauro quiere asegurarse de que la casa pueda sostenerse después. Con Cáncer existe una conexión emocional potencialmente poderosa, pero también una sensibilidad que puede complicar el vínculo. Ambos valoran la seguridad y el sentimiento de pertenencia, aunque pueden expresarlo de maneras diferentes. Tauro busca demostrar amor mediante hechos concretos, mientras Cáncer puede necesitar una respuesta emocional más visible. Cuando ninguno traduce correctamente el lenguaje afectivo del otro, pueden sentirse poco valorados aunque exista amor verdadero. Virgo y Capricornio suelen comprender mejor la necesidad taurina de construir algo sólido, pero incluso las afinidades aparentemente perfectas poseen sombras. Dos personas excesivamente prácticas pueden convertir una relación en una estructura impecable pero emocionalmente silenciosa. Tauro necesita recordar que una relación no solamente se sostiene con responsabilidades, planes y estabilidad, también necesita espontaneidad, ternura y capacidad para volver a elegir al otro. Piscis puede representar otra experiencia fascinante. Tierra y agua pueden nutrirse mutuamente, pero también generar confusión. Tauro ofrece raíces al mundo emocional pisciano, mientras Piscis puede abrir puertas hacia la imaginación, la intuición y la sensibilidad. El peligro aparece cuando Tauro exige certezas que Piscis no puede proporcionar o cuando Piscis interpreta la necesidad taurina de claridad como falta de sensibilidad. La gran prueba para Tauro, por tanto, no consiste en encontrar una lista definitiva de signos prohibidos. Consiste en reconocer qué tipo de energía despierta cada persona dentro de él. Algunas relaciones llegan para construir, otras para despertar, otras para romper patrones y otras para enseñar cuando ha llegado el momento de marcharse. Desde una perspectiva kármica, incluso una relación difícil puede tener un propósito profundo, revelar una dependencia, confrontar un miedo, destruir una vieja versión de sí mismo o devolverle el poder que había entregado. Tauro posee una característica que puede convertirse simultáneamente en su mayor virtud y en su mayor obstáculo: aguanta. Aguanta por amor, por lealtad, por esperanza y porque no abandona fácilmente aquello en lo que creyó. Pero las estrellas también enseñan que perseverar no siempre significa quedarse. A veces perseverar significa defender la propia dignidad, cerrar una puerta y comenzar nuevamente. Cuando Tauro comprende esto, cambia completamente su manera de amar. Ya no confunde intensidad con destino ni sufrimiento con profundidad. Ya no considera que una relación debe durar simplemente porque costó mucho construirla. Empieza a comprender que el amor auténtico no exige perderse para conservar al otro. Entonces aparece la versión más poderosa de este signo, la que puede amar profundamente sin encadenarse, permanecer sin desaparecer dentro de otra persona y marcharse sin convertirse en alguien frío. Tauro deja de temer a las diferencias y comienza a utilizarlas como combustible para crecer. Porque su verdadero triunfo sentimental no consiste en encontrar una pareja que jamás lo desafíe, sino en encontrar un vínculo donde el desafío lo haga más fuerte sin obligarlo a renunciar a quien es. Y cuando alcanza esa madurez, ninguna incompatibilidad astrológica tiene la última palabra. El Toro ya no ama desde el miedo a perder. Ama desde la seguridad de saber que su valor permanece intacto, incluso cuando alguien decide abandonar su camino. Esa es la verdadera evolución de Tauro, descubrir que el amor puede ser refugio, pasión y destino, pero nunca debe convertirse en una jaula. Hay una dimensión todavía más profunda en las relaciones de Tauro: no todas las personas que parecen incompatibles llegan para destruir, ni todas las que parecen compatibles llegan para quedarse. Desde la astrología, cada encuentro puede activar una frecuencia distinta del mapa emocional. Tauro, regido por Venus y perteneciente al elemento tierra, busca aquello que puede tocar, sostener y convertir en algo duradero.
Pero precisamente por eso, las relaciones que introducen incertidumbre pueden convertirse en grandes catalizadores de transformación. Una de las mayores pruebas aparece cuando Tauro se encuentra con alguien que no responde a sus expectativas. El toro suele construir una imagen mental de cómo debería funcionar una relación, y cuando la realidad se desvía de ese esquema, puede intentar corregirla mediante paciencia, insistencia o resistencia. Sin embargo, hay personas que no están destinadas a ser corregidas. Están destinadas a mostrarle una realidad diferente. Esa experiencia puede obligarlo a abandonar la necesidad de tener garantías antes de entregarse emocionalmente. También existe una tensión profunda entre deseo y seguridad. Tauro puede sentirse atraído por personas que representan exactamente aquello que él no domina. El misterio escorpiano, la espontaneidad sagitariana, la velocidad ariana, la imprevisibilidad geminiana o la independencia acuariana pueden despertar una fascinación enorme. Lo que inicialmente parece una amenaza puede convertirse en magnetismo. El problema aparece cuando Tauro confunde esa intensidad con una señal de destino y permanece atrapado en una dinámica que le roba tranquilidad. Venus, su planeta regente, enseña que el amor no solamente tiene que ver con poseer belleza, placer o estabilidad, sino con aprender a valorar. Y valorar también significa respetar aquello que no pertenece completamente a nadie. Esta es una de las grandes lecciones que pueden surgir en sus vínculos más difíciles. Amar profundamente no concede derecho a controlar los tiempos, decisiones, amistades, emociones o caminos de otra persona. Tauro puede experimentar además una particular dificultad con las relaciones intermitentes. La irregularidad puede producirle una mezcla de esperanza y frustración especialmente intensa. Cuando alguien aparece y desaparece, ofrece afecto y después distancia, el toro puede aferrarse todavía más porque desea recuperar la estabilidad perdida. Paradójicamente, cuanto más inestable se vuelve el vínculo, mayor puede ser su deseo de estabilizarlo. Allí comienza una batalla interna entre la razón que detecta el desequilibrio y el corazón que recuerda los momentos buenos. En ese territorio aparece otra sombra taurina, la idealización del pasado. Tauro posee una memoria emocional poderosa. Puede recordar una mirada, una conversación, un lugar, una etapa feliz y convertir esos recuerdos en una especie de santuario interior. Pero el pasado no siempre representa la realidad presente. Una relación puede haber sido hermosa y, aún así, haber terminado. Comprender esto permite a Tauro dejar de vivir intentando recuperar una versión antigua de la historia. Las conexiones con signos opuestos o muy diferentes también pueden activar una poderosa dinámica de espejos. Escorpio puede mostrarle aquello que teme sentir. Acuario puede mostrarle aquello que teme perder. Sagitario puede mostrarle aquello que teme abandonar. Géminis puede mostrarle aquello que teme cambiar. Aries puede mostrarle aquello que teme iniciar. Cada uno puede convertirse simbólicamente en un mensajero que desafía una zona específica de su personalidad. Pero quizá la prueba más importante sea aprender a distinguir entre una persona que desafía sus límites y una persona que los destruye. Tauro necesita vínculos que estimulen su crecimiento sin exigirle abandonar su identidad. La verdadera intensidad no consiste en sufrir constantemente. La verdadera pasión no necesita destruir la paz. Y una conexión profunda no tiene por qué estar marcada por conflictos permanentes. Cuando Tauro alcanza esa comprensión, su forma de elegir pareja cambia. Ya no se siente impresionado únicamente por la química. Observa la coherencia, la responsabilidad afectiva, la capacidad de cumplir promesas y la manera en que la otra persona maneja los conflictos. Comprende que el amor que merece no es solamente aquel que acelera el corazón, sino aquel que permite respirar. Entonces las supuestas parejas prohibidas dejan de representar enemigos y se convierten en símbolos de aprendizaje. Algunas relaciones revelan heridas. Otras despiertan deseos. Algunas destruyen ilusiones y otras construyen nuevas certezas. Pero todas pueden dejar una enseñanza cuando Tauro tiene el valor de mirar más allá de la atracción inicial. El destino sentimental de Tauro no consiste en encontrar a alguien que jamás lo haga cambiar. Consiste en encontrar un amor que haga que cambiar no signifique perderse. Porque la verdadera fortaleza del toro no está únicamente en permanecer firme, sino en saber cuándo una raíz necesita profundizar y cuándo necesita abandonar una tierra que ya no puede alimentarla. Cuando llega a ese punto, Tauro deja de temer a las relaciones difíciles. Ya no necesita demostrar que puede soportarlo todo.
Descubre que su mayor poder no es aguantar hasta el límite, sino elegir conscientemente dónde merece quedarse. Y entonces Venus deja de ser solamente el símbolo del deseo y se convierte en una enseñanza superior. Amar también es saber reconocer aquello que posee verdadero valor, protegerlo sin poseerlo y dejar partir aquello que ya no pertenece al camino. Existe todavía una capa más profunda en el destino sentimental de Tauro, la diferencia entre la atracción que despierta una herida y la conexión que realmente alimenta el alma. Desde la astrología, no todas las personas que provocan emociones intensas están destinadas a permanecer. Algunas llegan como catalizadores, activando inseguridades, deseos ocultos o viejos patrones que necesitaban salir a la luz. Tauro, precisamente por su naturaleza fija, puede tardar en comprender que una conexión poderosa no siempre es una conexión saludable. La intensidad puede confundir al toro. Una relación llena de incertidumbre puede hacer que valore más cada momento de cercanía, convirtiendo pequeñas muestras de afecto en acontecimientos enormes. Mientras tanto, un amor estable puede parecer menos espectacular porque no necesita luchar constantemente para demostrar su existencia. Esta es una de las grandes pruebas venusinas para Tauro, aprender que la paz no significa ausencia de pasión y que la tranquilidad no equivale a aburrimiento. También existe una relación especial entre Tauro y el tiempo. Este signo necesita que las cosas maduren, pero a veces utiliza el paso del tiempo como justificación para seguir esperando aquello que nunca llega. Puede pensar que con suficiente paciencia una persona cambiará, que una relación terminará estabilizándose o que una herida finalmente desaparecerá. Sin embargo, la paciencia es una virtud solamente cuando existe movimiento. Esperar indefinidamente puede convertirse en una forma silenciosa de renunciar a uno mismo. Los signos que desafían a Tauro pueden poner precisamente esto a prueba. Una persona impulsiva puede enseñarle a actuar. Una persona cambiante puede enseñarle a soltar. Una persona independiente puede enseñarle a confiar. Una persona emocionalmente intensa puede obligarlo a expresar sentimientos que normalmente mantiene bajo control. Incluso una persona aparentemente incompatible puede convertirse en una figura decisiva dentro de su evolución. Hay también una dimensión relacionada con la autoestima. Tauro puede vincular su valor personal con aquello que consigue conservar. Cuando una relación termina, puede sentir que no solamente ha perdido a una persona, sino también una parte de la estabilidad que había construido. Pero el final de un vínculo no demuestra que haya fracasado. A veces demuestra que ha llegado a un nivel de conciencia donde aquello que antes aceptaba ya no puede formar parte de su vida. La verdadera revolución comienza cuando Tauro deja de medir el amor por la cantidad de sacrificios realizados. Haber soportado mucho no convierte automáticamente una relación en más valiosa. El amor no debería necesitar pruebas permanentes de resistencia. Una conexión madura puede exigir compromiso, paciencia y esfuerzo, pero también debe ofrecer reciprocidad. Tauro necesita descubrir que cargar solo con el peso de una relación no es construirla. Otro aspecto fundamental es la comunicación. Por su naturaleza terrenal, Tauro puede preferir demostrar antes que explicar. Puede pensar que sus acciones deberían ser suficientes para que la otra persona comprenda sus sentimientos. Pero algunos signos necesitan palabras, expresiones emocionales y conversaciones profundas. Cuando Tauro aprende a verbalizar lo que siente antes de acumular frustraciones, muchas de sus relaciones pueden transformarse radicalmente. Su silencio tampoco debe confundirse siempre con indiferencia. En ocasiones, Tauro calla porque está procesando. Observa, recuerda, compara y necesita tiempo antes de pronunciar una decisión definitiva. Pero cuando ese silencio se prolonga demasiado, la otra persona puede interpretar ausencia donde existe una tormenta interior. Aprender a abrir esa puerta emocional representa una de las mayores conquistas de su evolución sentimental. La astrología también recuerda que Venus no habla únicamente de pareja. Habla de valores, placer, autoestima y aquello que cada persona considera digno de recibir. Por eso, la verdadera compatibilidad para Tauro comienza cuando sus elecciones sentimentales reflejan sus valores profundos. No basta con encontrar química. Debe existir respeto. No basta con deseo. Debe existir confianza. No basta con promesas. Deben existir hechos. Y aquí aparece una verdad poderosa: Tauro no está destinado a evitar a los signos difíciles, sino a evitar las versiones inmaduras de cualquier signo. Un Aries evolucionado puede respetar su ritmo.
Un Géminis maduro puede ofrecer comunicación sin inestabilidad. Un Escorpio consciente puede vivir la intensidad sin manipulación. Un Acuario equilibrado puede preservar su libertad sin destruir la seguridad emocional. Un Sagitario evolucionado puede explorar el mundo sin huir del compromiso. Por eso, el destino no se encuentra únicamente en el signo solar. La Luna, Venus, Marte, el ascendente y las casas relacionadas con las relaciones pueden modificar profundamente la dinámica. Dos personas con signos solares aparentemente incompatibles pueden compartir una conexión extraordinaria, mientras dos signos tradicionalmente compatibles pueden generar una relación imposible de sostener. Al final, la gran transformación de Tauro consiste en dejar de buscar garantías absolutas y empezar a reconocer la calidad de los vínculos. La vida sentimental no le pide que abandone sus raíces, sino que deje de utilizar esas raíces para permanecer en lugares donde ya no existe crecimiento. Cuando Tauro aprende esta lección, se convierte en una fuerza difícil de quebrar. Puede amar sin perseguir, esperar sin detener su vida, recordar sin regresar al pasado y despedirse sin destruir el amor que alguna vez sintió. Ya no necesita que alguien permanezca para demostrar que aquella historia tuvo valor. Comprende que algunas personas forman parte del camino aunque no lleguen hasta el final. Y entonces el Toro avanza con una certeza nueva: su destino no consiste en amar a quien nunca lo desafíe, sino en encontrar a quien, incluso desafiándolo, sea capaz de caminar a su lado sin arrancarle las raíces. Porque el amor más poderoso para Tauro no será aquel que lo encadene a una promesa, sino aquel que le permita permanecer firme mientras ambos crecen hacia un horizonte más grande. Existe una última dimensión que completa la visión del amor taurino: la capacidad de reconocer cuando una relación está destinada a construir y cuando simplemente está destinada a despertar. Desde la astrología, algunas conexiones parecen llegar con una fuerza imposible de ignorar porque activan zonas profundas de la personalidad. No siempre son vínculos destinados a durar toda la vida. A veces son encuentros que aparecen para romper una idea antigua sobre el amor y abrir espacio para una forma completamente nueva de relacionarse. Tauro puede sentirse especialmente atrapado por aquello que le resulta difícil de comprender. Su naturaleza fija busca certezas, y cuando aparece una persona imprevisible puede surgir una necesidad casi instintiva de descifrarla. Cuanto menos claro es el comportamiento del otro, más puede aumentar la obsesión por encontrar una explicación. Esto resulta especialmente poderoso con energías que representan libertad, misterio o movimiento. Lo desconocido puede convertirse en un desafío para su necesidad de seguridad, y el desafío puede confundirse con destino. Por eso, una de las grandes enseñanzas sentimentales de Tauro consiste en no perseguir aquello que continuamente se escapa. Venus le enseña el valor de recibir, no solamente el de conquistar. El amor auténtico no necesita convertirse permanentemente en una prueba de resistencia. Cuando existe reciprocidad, Tauro no tiene que luchar constantemente por un lugar. Puede descansar dentro del vínculo porque las acciones del otro confirman lo que las palabras prometen. También existe una relación profunda entre Tauro y el concepto de merecimiento. Puede acostumbrarse a ofrecer estabilidad, fidelidad, paciencia y presencia, esperando que la otra persona responda con la misma intensidad. Cuando esto no sucede, puede experimentar una enorme decepción. Pero el aprendizaje consiste en comprender que dar mucho no garantiza recibir mucho. La generosidad necesita límites para no transformarse en autosacrificio. Las relaciones con signos más dominantes pueden activar otra batalla. Tauro no suele aceptar fácilmente que alguien decida por él. Puede tolerar diferencias durante mucho tiempo, pero cuando siente que están intentando controlar sus decisiones, emerge una resistencia formidable. Su silencio puede terminar convirtiéndose en una muralla. No necesita gritar para enfrentarse al conflicto, simplemente puede cerrar una puerta interior y comenzar a desconectarse emocionalmente. Esto explica por qué algunas rupturas taurinas parecen repentinas para quienes están alrededor. En realidad, muchas veces la ruptura comenzó mucho antes. Tauro puede haber observado, soportado, analizado y esperado durante meses. Cuando finalmente toma una decisión, parece fría porque la batalla ya se libró en su interior. El momento visible de la separación solamente representa el final de un proceso invisible. Existe además una dimensión espiritual relacionada con las relaciones que llegan para enseñarle desapego. Tauro está asociado con la materia, los sentidos y la permanencia, pero su evolución consiste en comprender que nada material permanece exactamente igual para siempre.
las personas cambian, las circunstancias cambian, los sentimientos cambian y hasta las versiones de uno mismo desaparecen para dar lugar a otras. Aferrarse a una etapa que terminó puede impedir que aparezca la siguiente. Por eso, las relaciones más transformadoras para Tauro pueden ser aquellas que le enseñan a perder sin sentirse destruido. Cuando descubre que puede sobrevivir a una despedida, su relación con el amor cambia radicalmente. Ya no necesita permanecer en una relación por miedo a quedarse solo. Puede elegir desde el deseo y no desde la necesidad. Puede amar porque quiere, no porque teme perder. Incluso la soledad adquiere otro significado. Para un signo que aprecia profundamente la compañía, el hogar y la estabilidad emocional, estar solo puede parecer inicialmente una pérdida. Pero la soledad también puede convertirse en territorio de reconstrucción. Allí Tauro recupera sus ritmos, sus gustos, su autoestima y su capacidad para disfrutar de su propia existencia. Y cuanto más completa se vuelve su vida individual, menos probable es que acepte relaciones que solamente llenen un vacío. La verdadera compatibilidad, entonces, aparece cuando dos personas pueden conservar su identidad sin competir. Tauro necesita una pareja que no confunda su estabilidad con rigidez, su silencio con indiferencia o su necesidad de seguridad con debilidad. Al mismo tiempo, debe aprender a no interpretar toda independencia como rechazo, toda diferencia como amenaza o todo cambio como pérdida. Así se transforma la antigua idea de las parejas que Tauro no debería amar. No existen signos condenados a fracasar por naturaleza. Existen dinámicas que pueden ser más exigentes y personas que pueden encontrarse en diferentes niveles de conciencia. La misma combinación astrológica puede producir una historia destructiva en dos personas inmaduras y una relación extraordinariamente poderosa en dos personas capaces de comprender sus sombras. Tauro alcanza su máxima fuerza cuando deja de necesitar que el amor sea predecible para sentirse seguro. Aprende que puede construir sin controlar, permanecer sin poseer y comprometerse sin perder libertad. Descubre que la verdadera estabilidad no consiste en conseguir que nadie se marche, sino en saber que, ocurra lo que ocurra, su centro permanece intacto. Entonces Venus revela su enseñanza más profunda. El amor no es una batalla para demostrar quién aguanta más. No es una prisión construida con promesas. No es una deuda que obliga a permanecer. Es una elección renovada, una alianza entre dos voluntades y un espacio donde la seguridad puede coexistir con la libertad. Y cuando Tauro llega a ese nivel, ya no teme tanto a los signos difíciles ni persigue obsesivamente a los imposibles. Observa, siente y decide. Si encuentra amor, lo construye. Si encuentra reciprocidad, la protege. Si encuentra desafío, aprende. Y si encuentra un vínculo que destruye su paz de manera constante, tiene la fuerza suficiente para cerrar el ciclo. El Toro que alcanza esta conciencia ya no necesita demostrar su resistencia soportándolo todo. Su mayor victoria consiste precisamente en saber dónde poner su fuerza. Porque la auténtica evolución de Tauro no está en aprender a aguantar cualquier amor, sino en convertirse en alguien que reconoce, entre millones de posibilidades, aquel amor ante el cual puede bajar la guardia sin dejar de ser fuerte. Hay todavía un territorio más profundo en la experiencia sentimental de Tauro, el momento en que comprende que una pareja no solamente comparte una vida, sino que también puede convertirse en un espejo de su propia evolución. Desde la astrología, las relaciones funcionan como escenarios donde las energías de cada signo se encuentran, chocan, se reconocen, y en ocasiones, se transforman mutuamente. Por eso, determinadas parejas pueden despertar en Tauro una versión que ni siquiera sabía que existía. Una de las pruebas más poderosas aparece cuando Tauro se enamora de alguien que no necesita ser salvado. Su instinto protector puede llevarlo a asumir responsabilidades emocionales que no le corresponden. Puede intentar sostener, reparar, esperar y demostrar que permanecerá incluso cuando todo se derrumbe. Pero existe una diferencia fundamental entre acompañar a alguien y cargar con alguien. El amor maduro permite caminar juntos, no obliga a uno de los dos a convertirse en columna permanente del otro. También puede aparecer el desafío de las relaciones donde existe una desigualdad en la entrega. Tauro suele valorar enormemente la reciprocidad porque entiende el amor como una construcción. Si siente que solamente una persona está colocando ladrillos mientras la otra observa, comienza a surgir un desgaste silencioso. Al principio puede intentar compensarlo con más paciencia, más esfuerzo y más comprensión. Sin embargo, llega un momento en que descubre que ninguna cantidad de perseverancia puede construir por dos.
Esta enseñanza resulta especialmente importante porque Tauro puede sentirse orgulloso de su capacidad para resistir. Puede interpretar el hecho de soportar dificultades como una demostración de amor. Pero las estrellas muestran otra posibilidad: a veces el acto más valiente no es resistir, sino detenerse. Hay batallas que fortalecen y batallas que simplemente consumen. La sabiduría taurina aparece cuando consigue distinguirlas. Las parejas emocionalmente ambiguas también pueden despertar una faceta desconocida del signo. Tauro necesita coherencia para sentirse seguro, y cuando recibe mensajes contradictorios puede comenzar a analizar cada gesto, cada silencio y cada cambio de comportamiento. Esa búsqueda de respuestas puede alejarlo de su propia intuición. En lugar de observar cómo se siente dentro de la relación, puede concentrarse exclusivamente en descifrar a la otra persona. Entonces pierde de vista una verdad esencial: el cuerpo también habla. Tauro está profundamente conectado con los sentidos. Su percepción no depende únicamente de palabras. Puede detectar cambios en el ambiente, tensiones, distancias y modificaciones en la manera en que alguien se comporta. Cuando aprende a escuchar esas señales sin convertirlas en paranoia, desarrolla una poderosa inteligencia emocional. La estabilidad verdadera no nace de controlar cada acontecimiento, sino de confiar en la capacidad propia para reconocer lo que está sucediendo. Existe igualmente una dimensión relacionada con el orgullo. Tauro puede tardar mucho en reconocer que una relación ya no funciona porque admitirlo puede sentirse como reconocer una derrota. Después de haber invertido tiempo, sentimientos, energía y proyectos, abandonar puede parecer una contradicción con su naturaleza perseverante. Sin embargo, una historia no pierde su valor porque termine. El tiempo compartido puede haber sido auténtico aunque el camino conjunto tenga una fecha de finalización. Este descubrimiento libera una enorme cantidad de energía. Tauro deja de intentar justificar eternamente las decisiones tomadas en el pasado y comienza a valorar las decisiones necesarias para el futuro. No necesita demostrar que eligió correctamente permaneciendo para siempre. Puede aceptar que una elección fue adecuada durante una etapa y dejar de serlo después. Esta flexibilidad representa una de las mayores victorias sobre su propia rigidez. Las conexiones con signos de características opuestas pueden desempeñar aquí un papel casi iniciático. El fuego puede enseñarle a actuar antes de tener todas las garantías. El aire puede enseñarle a cuestionar certezas. El agua puede enseñarle a atravesar emociones sin intentar dominarlas. Incluso otra energía de tierra puede mostrarle que la estabilidad necesita renovación para no convertirse en rutina. Cada elemento puede entregar una pieza distinta de la evolución sentimental taurina. Y existe un aprendizaje todavía más poderoso: Tauro no tiene que elegir entre seguridad y pasión. Durante mucho tiempo puede creer que debe decidir entre una relación tranquila y una relación intensa, entre alguien predecible y alguien que despierte emociones profundas. Pero la verdadera madurez consiste en buscar ambas dimensiones dentro de un vínculo equilibrado. La pasión que destruye la seguridad termina agotando, la seguridad sin deseo puede terminar vaciándose. El desafío consiste en construir una unión donde ambas fuerzas puedan coexistir. Cuando Tauro encuentra esa armonía, cambia incluso su manera de discutir. Ya no necesita ganar. Necesita comprender. Ya no utiliza el silencio como castigo ni la resistencia como arma. Aprende a expresar límites antes de acumular resentimiento. Aprende también que pedir espacio no significa abandonar y que conceder espacio no significa perder a la persona amada. Desde una perspectiva kármica, las relaciones más difíciles pueden haber llegado precisamente para enseñar estas lecciones. Algunas personas aparecen para mostrar dónde existe apego. Otras revelan dónde existe miedo. Algunas despiertan la necesidad de poner límites y otras muestran cuánto amor todavía queda por aprender a recibir. El encuentro puede terminar, pero la transformación permanece. Existe una dimensión todavía más sutil en las relaciones de Tauro: algunas personas no llegan para ofrecer estabilidad, sino para poner a prueba la forma en que el toro entiende la seguridad. Desde la astrología, esto resulta especialmente significativo porque Tauro representa una energía fija de tierra, vinculada con la conservación, los valores, el placer y la construcción de algo que pueda resistir el paso del tiempo. Por eso, una relación que introduce incertidumbre puede sentirse como una tormenta atravesando un territorio que Tauro había construido cuidadosamente. Sin embargo, no toda tormenta llega para destruir. Algunas llegan para limpiar el cielo.
Hay personas que aparecen para demostrarle que la seguridad basada únicamente en lo conocido puede convertirse en una prisión invisible. Tauro puede aferrarse a rutinas, recuerdos, promesas y proyectos porque representan continuidad. Pero el universo simbólicamente le enseña que una estructura demasiado rígida también puede quebrarse. La verdadera fortaleza no consiste en impedir que cambie el paisaje, sino en conservar el centro mientras el paisaje se transforma. En las relaciones sentimentales esto puede manifestarse mediante parejas que poseen ritmos completamente diferentes. Una persona puede necesitar movimiento constante mientras Tauro necesita consolidación. Otra puede vivir guiándose por emociones repentinas mientras Tauro necesita procesar lentamente. Otra puede considerar natural cambiar de planes mientras Tauro interpreta los cambios como falta de compromiso. Estas diferencias pueden generar conflictos, pero también pueden enseñar a Tauro que existen múltiples formas de expresar amor. No todos aman de la misma manera. Algunos demuestran afecto mediante palabras, otros mediante presencia, otros mediante libertad, otros mediante protección y otros mediante pequeños gestos cotidianos. Tauro suele valorar especialmente los hechos, pero puede necesitar aprender a reconocer lenguajes afectivos diferentes al suyo. Una pareja puede querer profundamente, y sin embargo, demostrarlo de una manera que inicialmente Tauro no reconoce. También existe el peligro de convertir la compatibilidad astrológica en una excusa para justificar comportamientos. Ningún signo obliga a una persona a mentir, manipular, traicionar o faltar al respeto. La astrología puede describir tendencias simbólicas, pero la conciencia individual determina cómo se expresan. Por eso, una relación difícil no debe idealizarse simplemente porque exista una fuerte conexión entre dos cartas. La intensidad puede ser fascinante, pero la calidad del vínculo depende de cómo ambas personas gestionan sus energías. Tauro puede aprender especialmente de esta distinción porque tiende a valorar la continuidad. Cuando ha invertido mucho en una relación, puede concederle una importancia enorme simplemente porque ha durado. Pero duración y profundidad no son sinónimos. Una relación puede durar años y permanecer emocionalmente estancada, mientras otra puede durar menos tiempo y transformar completamente una vida. Esta idea también modifica su relación con las rupturas. Para Tauro, cerrar una historia puede representar mucho más que despedirse de una persona. Puede significar abandonar hábitos, lugares, planes, rutinas y una determinada visión del futuro. Por eso sus procesos de separación pueden ser lentos. No está soltando solamente un vínculo emocional, está reconstruyendo un territorio completo. Pero cuando finalmente lo hace, puede surgir una transformación extraordinaria. La energía que antes utilizaba para sostener una relación comienza a dirigirse hacia sí mismo. Recupera proyectos, intereses, autoestima y deseos que quizá habían quedado relegados. La pérdida deja de ser únicamente ausencia y comienza a convertirse en espacio. Las relaciones con signos especialmente independientes pueden acelerar este proceso. Acuario puede confrontar el apego. Sagitario puede desafiar la necesidad de control. Géminis puede obligar a aceptar la incertidumbre. Aries puede empujar hacia la acción. Incluso Escorpio, desde su intensidad, puede llevar a Tauro hacia lugares emocionales que preferiría mantener ocultos. Cada energía puede convertirse simbólicamente en una llave diferente. Pero Tauro también posee una llave propia, su capacidad para transformar lentamente. Allí donde otros abandonan demasiado pronto, Tauro puede construir. Allí donde otros se desesperan, puede resistir. Allí donde otros buscan resultados inmediatos, puede esperar la maduración de los procesos. La evolución consiste en conservar esas virtudes sin convertirlas en cadenas. Su mayor desafío sentimental es aprender que insistir no siempre es amar. A veces insistir significa tener miedo de aceptar una realidad. Permanecer no siempre significa fidelidad. A veces significa no saber cerrar un ciclo. Perdonar no siempre significa regresar. Y soltar no siempre significa dejar de amar. Cuando comprende estas diferencias, su relación con el destino cambia. Ya no necesita que cada historia tenga un final permanente para considerarla importante. Puede aceptar que algunas personas fueron capítulos esenciales sin ser el libro completo. Puede agradecer lo vivido sin intentar reconstruirlo eternamente. Entonces aparece una versión más elevada del Toro, alguien capaz de mantener sus valores sin convertirse en esclavo de ellos.
La estabilidad deja de significar inmovilidad y empieza a significar centro. La fidelidad deja de significar aguantar cualquier cosa y pasa a significar coherencia consigo mismo. El amor deja de ser posesión y se transforma en elección. Desde una perspectiva épica, esta es la gran conquista sentimental de Tauro. No vencer a los signos incompatibles, no demostrar que puede soportar cualquier relación y tampoco encontrar una fórmula astrológica perfecta. Su verdadera victoria consiste en convertirse en alguien que reconoce su propio valor antes de entrar en cualquier vínculo. Cuando eso sucede, ninguna persona puede utilizar su necesidad de amor para gobernar su vida. Tauro puede entregar ternura sin entregar su dignidad. Puede construir sin encerrarse. Puede comprometerse sin desaparecer. Puede amar profundamente, y al mismo tiempo, conservar su libertad interior.